Hola, bienvenidos a nuestro canal Aprende de mi Sazón Tapatío. El día de hoy les vamos a compartir cómo elaboré un unicornio para adorno de pastel. Lo estoy realizando en fondant y lo que hice fue tomar una pequeña porción de fondant en color blanco, la hice bolita después en una forma cónica. Esto será el cuerpo del mismo unicornio. Ahora voy a hacer sus patas. Comienzo primero dándole figura a una bolita de fondant, la voy extendiendo para que quede de forma cilíndrica. Después la presento en lo que será el cuerpo para ver a qué tamaño más o menos la necesito y corto el excedente de fondant. Para que queden pegadas sin necesidad de poner ningún palillito en las extremidades, lo que hice fue con la herramienta de fondant redonda o el esteca hacer una pequeña hendidura. Y en esa hendidura voy a colocar las extremidades. De igual forma que realicé la primera, voy a continuar haciendo otra de las patas. Este unicornio simulará estar sentado, entonces por eso voy a dejar un poquito abiertas lo que son las patitas, para de esta forma también tener espacio y colocar las patas que irán al frente. De igual forma, a una bolita de fondant le di figura en forma cilíndrica, pero de una parte va a quedar más ancha que de otra, como aquí pueden observar, como si fuera cónico. Y ahora para marcarle un poquito más donde va la parte de las cerraduras, ahí le estoy haciendo una pequeña cortadura o marca con la navajita del mismo cuchillo. Antes de pegarlas las estoy presentando para observar el tamaño y que ambas queden de la misma forma. Una vez que me cercioro de ello, voy a colocar con un pincel un poco de pegamento comestible en cada una de las hendiduras donde irán las extremidades de este unicornio. De esta forma quedarán fijas y no se moverán. Ahora voy a espolvorear un poco de fécula de maíz sobre una charola para ahí pasar esta pieza y voy a continuar haciendo la cabecita del unicornio. Tomé un poco de fondant en color blanco, después hice una bolita que me quedara lo más redondita posible. Después presioné un poco con mi dedo para definir lo que será la frente y la boquita de esta carita en el unicornio. Y con la herramienta para fondant o el esteca de media luna, con ese solamente hice un poco de presión en el área donde irá la boquita y de esta forma quedará marcada como un tipo media luna. Para la orejita también tomé un poco de fondant, hice una bolita y de un lado la dejé un poco puntiagudita, que se viera más ancha de un extremo que el otro. De esa misma forma haré dos piezas iguales. Ahora voy a hacer el cuerno del unicornio y para ello voy a extender un poco de fondant en color azul. De igual forma lo haré en un color lila y un tono de color rosa. 3 tiras iguales y después las voy a enrollar. Para marcar sus ojos estoy utilizando marcador con tinta comestible en color negro. Voy a marcarlos como unas medias lunas y después le voy a poner las pestañitas para simular que está cerrando un poco los ojitos y se está sonriendo. Y con esa duya que les acabo de mostrar, es de punta redonda, voy a ponerle las chapitas en los lados, en los laterales donde serán las mejillas. Ahí voy a poner un poco de pegamento comestible con ayuda de un pincel. Y con esa duya me sirvió para trazar dos círculos muy pequeños. De esta forma voy a colocarle las chapitas. Y estoy eligiendo un tono de color rosa que sea muy suave. Para colocar la cabeza sobre el cuerpo del unicornio, también voy a hacerle una pequeña hendidura con la herramienta
para fondant, la que es redondeada. Después una pincelada con un poco de pegamento comestible y ahora voy a colocar la cabeza. Realicé un unicornio muy similar a este en una transmisión en vivo, en la cual tuvimos oportunidad de interactuar con las personas que nos acompañaron y que se hicieron presentes a través del chat. Las invitamos para que pasen y lo vean si quieren ver el paso a paso y el tiempo real de la elaboración de un unicornio. Durante los directos tratamos de responder algunas dudas que pudieran surgir. En este momento lo que estoy haciendo es colocar un poco de pegamento comestible. Después puse el cuerno. Y también voy a colocar un poco de pegamento comestible sobre la frente para de esta forma colocarle ahí un mechón para que sea parte del cabello de este unicornio. Extenderé un poco de fondant en color azul y con un cortador de flor, con este que les muestro en este momento. Es muy pequeño, voy a sacar una figura. Necesito 3 flores y voy a hacer una en color azul, una rosa y una más en color amarillo. Aquí pueden observar, ya las tengo listas. Y voy a comenzar poniendo un poco de pegamento comestible en los laterales y en el frente de una de las orejas del unicornio para de esta forma distribuir ahí las flores. Si les gusta el contenido que nosotros compartimos, las invitamos a suscribirse a nuestro canal. Aquí aprenderán cómo hacer figuras de fondant, recetas, cómo decorar pasteles y muchas cosas más. Este unicornio lo voy a colocar sobre un tapetito de fondant que va a llevar los mismos tonos que trae el unicornio. Y una vez que ya lo extendí y se unieron los colores, voy a cortar una figura circular y después voy a retirar el sobrante de fondant. Ahora con color morado, es un moradito muy suave, color rosa y color azul. Voy a hacer o a extender unas tiras con el mismo alisador, de forma que queden tan delgadas como una cuerda, y las voy a hacer alargadas. Voy a cortar para hacer 2 tiras en color morado. Voy a necesitar 2 rosa y 2 azul. Estas las voy a ir entrelazando para que queden enrolladas y que se vean todos los colores. Esta la voy a colocar con un poco de pegamento comestible en la parte trasera. Voy a levantar la charola para que puedan observarlo. Y así es como queda este bonito unicornio. Las invito, si les gustó el video y les sirve de algo lo que nosotros les compartimos, apóyenos dejando ese dedito arriba. Denle me gusta al video. Suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que les avise de nuevo video. Déjenos su comentario y compártanlo en sus redes sociales. Gracias por estar aquí.